Hoy me tiré allí con el Señor y me tomé la libertad de predicar algo que a mí me va muy a lo personal. Yo sé que es una historia muy conocida. Yo le decía al Señor, ¿qué podemos aportar algo nuevo de esa historia que todos conocemos? Y lo nuevo que le puedo aportar, si algo le puedo aportar, yo pienso que sí, más que lo que yo pueda aportar, es lo que Dios le pueda aportar, es lo que el Espíritu Santo le pueda estar ministrando esta mañana. Es mi anhelo, es mi deseo, y le clamé al Señor así porque esto es una historia que desde joven, cuando era más joven, en mi iglesia, en la iglesia en la que yo me convertí, éramos alrededor de 8 o 9 personas. De hecho, el día que yo me convertí, habían 5 nada más. Así que era prácticamente, hoy en las células yo creo que tenemos más personas que lo que había en la iglesia cuando yo me convertí. Así que todo el que empezaba a llegar era nuevo. Así que prácticamente me convertí en un, no sé, vamos a llamar un líder así forzado. Y llegó una convocatoria de jóvenes nacional en toda Cuba y me tocó ir. Tenía 30 y tantos años, todavía clasificaba como joven, era el único joven, mi esposa y yo. Ella, ya teníamos la noticia de que estaba embarazada, así que no había mucho que escoger. Cuando llegué a ese lugar, fui tocado por Dios, recibí bautismo del Espíritu Santo, pero recibí una palabra puntual que es la que quiero compartir hoy, porque me ha acompañado en toda mi vida, y es la historia de José. El título que traigo para este mensaje es Aférrate a las promesas de Dios. Y tiene mucho que ver con este tiempo que estamos viviendo, tiempo de conquista. Ese tiempo que Dios nos ha dado la palabra para este año, tenemos que agarrarnos y aferrarnos a la promesa de Dios, porque es Él el que prometió. Es Él el que va a cumplir. Y es Él el que te va a acompañar en este proceso. Nada podemos añadir nosotros, o alguna que otra cosa vamos a ver que sí debemos hacer, pero aún así es Dios el que prometió y es aún así Él el que va a hacer. Amén. Así que, como digo, va muy a lo personal. El texto base que cogí fue el final, donde José dice así en Génesis 45:5. Dice, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. No era perseverancia, sino preservación de vida. Y Dios lo envió para preservar la vida de él y de toda su familia. Hoy yo veo cómo Dios, la bendición y la conquista que me ha dado a mí, yo sé y le agradezco a Dios que va a alcanzar a muchos. No solo a muchos, sino también a muchos de mi familia. Así que le estoy eternamente agradecido y oramos con eso. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tu abundancia es buena en todo tiempo. Y tu bonanza, a pesar de las dificultades y las tribulaciones que podamos estar pasando, tú vas a estar en medio de ellos. Espíritu Santo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú visites al pueblo y prepares los corazones para que podamos salir de aquí aferrados a tu promesa, aferrados a tu palabra, y podamos salir de una manera con esperanzas y llenos de sueños, Señor, para seguir adelante en este tiempo y en este septiembre, porque lo mejor está por venir. Te damos gracias, Señor, por eso. Amén. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. La palabra en hebreo de preservación para la vida, de preservación de vida, es mikia, del verbo ya. Ustedes saben que yo lo pongo, pero no lo sé pronunciar, que significa dar vida, sustento, alimento, aliento de vida. Este término nos recuerda de que Dios es quien sustenta y guarda la vida, incluso en medio de la adversidad.
no solo me sentí identificado con José desde que escuché la prédica y la enseñanza, no solo porque la he visto en mi vida, ahora cada vez la veo más reciente y más viva, porque José habitó como extranjero en una tierra desconocida, en una tierra llena de idolatrías, en una tierra llena de costumbres distintas, y sin embargo él tuvo que adaptarse a vivir esa vida, a no contaminarse con las cosas del faraón. Él tuvo que aprender a mantener su integridad y su confianza en Dios en medio de todo un caos. Y hoy cada uno de nosotros estamos viviendo eso. Vivimos en una tierra llena de idolatría y vivimos en una tierra llena de personas que no conocen al Dios verdadero. Y nos toca a nosotros, como José, representarles a ellos quién es el Dios verdadero. Nos toca a nosotros mostrarles al Cristo que nos dio vida, al Cristo que nos limpió de nuestros pecados. Nos toca a nosotros poder llevar esas bendiciones, a pesar de que puedan burlarse, a pesar de que nos puedan dar por vendidos, nos puedan dar por esclavos, nos puedan menospreciar, nos puedan tener como algo diferente. Pero realmente lo somos hijos de Dios, amén. Y si no somos diferentes, entonces ¿qué Dios le vamos a dar? Si seguimos haciendo las cosas que ellos hacen, o si les seguimos mostrando y viviendo la vida que ellos viven, ¿qué Cristo le vamos a mostrar? ¿Qué de diferente tenemos? Pues nosotros tenemos que mostrarle ese Cristo vivo, amén. Es nuestra tarea, Dios nos la ha dado. Así que, para argumentar un poco más, en el Génesis capítulo 6 al 8, continúo diciendo: pues ya ha habido 2 años de hambre y medio en la tierra, que aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros en esta posteridad sobre la tierra, y para daros vida en medio de la gran liberación. Así pues, no me enviaste aquí vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dios lo engrandeció. Pero para engrandecerlo, primero lo tuvo que hacer pasar. Y vamos a remitirnos al inicio. Ahora sí nos remitimos al inicio. Ser pastor no era una posición de prestigio. Sin embargo, Dios escogió hombres así para cumplir sus planes. David, Moisés, José y todos sus hermanos fueron pastores. En aquel entonces ser pastor era como lo más bajo que había. Era el trabajo más malo. No sé cuál podría ser ahora el trabajo que usted considere más malo. Y a lo mejor se siente identificado con que era eso. Pero Dios lo escogió y le dijo: te voy a engrandecer para preservar la vida de otros. No es para que tú tengas comodidades, no es para que nosotros disfrutemos de esas comodidades, es para compartirla. Es para llevar allí y que otros sean alcanzados por medio de la bendición que Dios te da. Si nos quedamos con la bendición que Dios nos da guardadas en un bolsillo, pues ahí lo tendremos. Es como los talentos que tendremos enterrados. Pero si las bendiciones que nosotros alcanzamos ahora las tenemos, es para compartirlas y para que alcancen a otros. Y si no tenemos esa meta, pues entonces es probable que Dios no te complazca. Es que es probable, Dios siempre es bueno, y lo que ya tiene trazado para ti lo va a hacer y lo va a cumplir. Pero nosotros tenemos que tener, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué le voy a pedir la bendición? ¿Para qué usted quiere la conquista? La conquista que Dios te va a dar este año, ¿qué vas a hacer con ella? Y eso es lo que Dios estaba dando. Dios da al dador alegre, y le encanta el dador alegre. Y lo que vamos a compartir para con otros, eso Dios te lo va a multiplicar, porque sabe que con eso no solo te va a bendecir a ti, sino que va a bendecir a muchos. Amén. Y con esa bendición nosotros tenemos que vivir en la vida. Muchas veces no alcanzamos cosas porque sencillamente estamos enfocados en nuestro propio problema. Nos enfocamos en nuestro propio terruño. No nos enfocamos en cómo vamos a alcanzar a otro. Y a veces no lo alcanzamos, mi hermano. La verdad. Tenemos que ensanchar nuestras tiendas, como ya se ha predicado anteriormente. Tenemos que nosotros pensar en llegar a más,
en llegar a ellos. Y cuando nuestro objetivo es el dar, cuando nuestro objetivo es alcanzar a otros, entonces las bendiciones sobreabundan. Amén. Así que tenemos, lo primero que sucedió es que Dios le da una promesa y una dirección segura a José. José recibió un sueño de parte de Dios y se convirtió en una promesa firme. A pesar de las pruebas, se aferró a esa palabra porque Dios no deja a sus hijos sin dirección. El Señor siempre provee palabra de guía, orienta y sirve como faro y luz. Salmo 119, versículo 105. En medio de las vicisitudes podemos recordar quién es el que lo ha prometido. En Números 23 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así como José, debemos mantenernos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, como Pablo nos enseñó en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Gozosos en esa esperanza, sufridos en la tribulación, más perseverantes en la oración. Son los 3 puntos que vamos a estar desarrollando esta mañana. Así que lo primero que hizo Dios, ustedes saben que a mí me gusta recrear un poco las historias. Usted, ya es algo a lo personal, usted la recrea como quiera, pero yo me lo imagino. Imagínense el chiquito de 17 años, pleno chavalín, saliendo de su adolescencia, sin mucha madurez. En aquellos entonces dicen que las personas morían con 130 años, así que 17 yo lo veo plena adolescencia. El equivalente, ¿no? Así que llega el chiquito, le regalan una túnica, recibe un sueño y evidentemente, por lo menos yo me sentiría, wow, Dios me habló. Así que yo me he imaginado que viene mi hijo Isaías, que tiene 15 años, y me dice: papá, ¿sabes qué? Tuve un sueño y resulta que todos mis hermanos, incluyendo los jóvenes de la iglesia, se van a postrar delante de mí, y hasta el sol y la luna también. Así que yo tengo que recibir esa palabra de parte de un adolescente. ¿Y cómo se sentirían todos los demás? Wow, pero ¿y se le ha ido la olla, como dicen los españoles? ¿Habrá recibido de verdad una palabra de Dios? Así que es probable, la Biblia no lo dice, pero es probable que en ese entonces se le haya subido un poco la arrogancia y haya aumentado más. Yo me imagino a los hijos que estaban un poco celosos, que hayan mirado al padre: te lo dije, esto es culpa tuya. Lo sigues engrandeciendo y lo sigues poniendo delante de nosotros, y ahora dice que hasta Dios le habla. Así que estamos en medio de esa situación y tomaron cartas en el asunto. ¿Quiénes tomaron cartas en el asunto? Los jóvenes que ya antes, por limpiar el honor de su hermana, habían acabado con una aldea, habían acabado con los príncipes y con todas las personas que le habían quitado la honra a su hermana. Parecía una razón noble, pero eso le pasó factura porque tomaron la venganza en sus propias manos. Y eso le pasó a esos jóvenes impetuosos que querían la honra de su hermana. Pues esos mismos jóvenes cogieron y dijeron: al arrogante vamos a tirarlo en un pozo y vamos a matarlo también. Nada de tirarlo en el pozo y ya. Algún otro hermano más en su misericordia dice: no, este es carne de nuestra sangre, vamos a tirarlo en la cisterna. Y lo tiraron en la cisterna. Y a otro un poquito más inteligente dijo: ahí vienen los ismaelitas que se van para Egipto, vamos a venderlo. Pues ahí nos ganamos 2 cosas. Nos quitamos al arrogante de nuestra vida, al amado, y además de eso ganamos plata. Eso es ganancia para todos, un negocio redondo. Pues bien, eso nos vale. Lo cogieron, lo venden, y el pobre chaval ingreído tuvo que pasar por la peor humillación, porque Dios tiene que tratar con nosotros en nuestra vida, hermano. Dios tiene que tratar con nuestros problemas, y a veces nos hace pasar por lugares que no queremos estar, pero Dios nos hace pasar por ahí para que nuestros problemas, ya sea orgullo, ya sea, tengamos que ser limados por Dios. Y por ahí empieza el proceso de él. Pero él, antes de eso, sí tenía la experiencia con Dios y sí lo creyó. Dios me dio una promesa. Dios te dio una promesa. Aférrate, mi hermano, a esa promesa. Ahorita voy a dar un testimonio que viene muy arraigado a este mensaje. Yo lo recibí. El pastor me dijo: Paco, tu casa va a ser un milagro. Y yo lo creí.
Cuando yo fui a ese campamento de jóvenes, hubo un joven que predicó acerca de este mensaje y dice que entró por la iglesia un día así, venía incluso borracho, ese día entró a la iglesia borracho, y dice que alguien se paró desde allá y le dijo al joven: Dios te va a usar para grandes cosas, Dios te va a usar. Y él solo dijo eso: ¿usted sabe lo que hice? Me lo creí. Y eso a mí me impactó tanto, que cuando yo recibí esas palabras de Dios y todas las promesas que Dios me ha dado, me lo he creído. Le he creído a Dios y he aprendido a vivir mi vida aferrado a las promesas de Dios. De verdad doy testimonio de ello. Recuerdo cuando nosotros no podíamos ni siquiera tener hijos, el pastor también nos dio una palabra: yo os curaré y revelaré abundancia de paz. Y nosotros pongan eso en todo. Y yo lo puse en la puerta del baño, en el cuarto. Lo imprimimos en muchos lugares y lo imprimimos. Nos agarramos a la promesa de Dios. Y ahí están. No solo me dio uno, me dio dos. El médico le decía a mi esposa: oye, qué útero más bueno tú tienes. Sabiendo todos los problemas que ella tenía en el útero. Sabiendo todos los problemas y las dificultades. Y el útero que Dios le dio fue sobrenatural. Amén. Entonces nosotros hemos vivido aferrados a las promesas de Dios. Y eso nos ha salido bien, mi hermano. Aférrense a la palabra de Dios. Aférrense a esas promesas. Porque esa es lo que nos mantiene esperanza. Eso es lo que nos da vida. Eso es lo que tú dices: aunque estemos aquí y hoy no lo pueda ver, eres tú el que prometiste. Amén. Gloria a Dios. El segundo punto de algo que ocurrió en la vida de José fue que José honró a Dios en todos sus caminos. Y Dios lo honró a él. Dios lo honró no solo porque él estaba aferrado a la promesa, sino porque en medio de su caminar, su vida, en medio de la idolatría y en medio de todo, él honró a Dios. En cada uno de sus pasos, él siguió honrando a Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios delante y nuestra vida, y cuando demos el testimonio, vamos a ver cómo somos probados. Fuimos probados, pero decidimos honrar a Dios. Y Dios nos ha honrado. Y como lo ha hecho con nosotros, sé que lo va a hacer con vosotros. Amén. Simplemente andemos rectos en nuestros caminos. Y ahí tres cosas voy a ver en este segundo punto. José, aun cuando fue privado de libertades y derechos, fue vendido como esclavo, más tarde encarcelado, José experimentó una libertad interior en Dios. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A veces estamos limitados, a veces vivimos, sobre todo cuando nos mudamos a un lugar acá, por lo menos tenemos otros derechos, otros deberes. Gozamos de algunas libertades que a lo mejor en nuestros países no podíamos disfrutar, pero podemos estar limitados en carencia, podemos estar limitados. Entonces tenemos limitaciones. José tenía limitaciones, pero en medio de las limitaciones, Dios, que ha prometido que estaría con nosotros, siempre lo bendijo. Miren todas las cosas. En la casa de Potifar, y dejó, el versículo Génesis 39:6, y dejó todo lo que tenía en manos de José. ¿Quién? Potifar. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Así que si usted tiene un jefe semimanganzón que no se preocupa de nada y todo se lo deja en sus manos, recuerden cómo estaba José. Estaba limitado, pero no recibía latigazos, no estaba tratando como esclavo como tal. Sí, tenía limitaciones y sí, era esclavo, pero tenía la libertad en Cristo, tenía la libertad en Dios, que gozaba de esa libertad. Y estaba como mayordomo de todos los bienes. Y tenía un jefe incómodo que le delegó todo. Decía, ¿por qué lo delegó? Porque confiaba. Porque sabía de que lo que él tocaba prosperaba. Porque lo hizo crecer. Así que cuando tenemos ese jefe incómodo que nos lo deja todo arriba, piensa que Dios te está poniendo todo porque están confiando en ti. Amén. Así que cuando nosotros estamos en medio de las limitaciones, no podemos ver las limitaciones porque nos frustramos. Tenemos que ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado en medio de las limitaciones. Amén. El otro punto ya fue en la tentación.
Y fue tentado varias veces. La mujer de Potifar vino para que durmiese con ella. Lo tentó y él fue íntegro. Honró a Dios. No pecó. Él decía que si pecaba contra él, si reconocía que si pecaba, pecaba contra Dios, además contra su amo. Reconoció y vivió irreprensible. Y si pecaba, se arrepentía. Y eso es el deber que nosotros tenemos para honrar a Dios. Nuestro tiempo a veces de oración no es solo para ir a pedir, sino también para ir a arrepentirnos. Es para ir y limpiarnos. Es para andar bien delante de Dios, porque a veces nos equivocamos, a veces pecamos. La vida vieja ha pasado, pero nuestra carne sigue ahí. Si decimos que no pecamos, si no reconocemos que no pecamos, dice que hacemos a Jesús mentiroso, lo dice el libro de Juan, en la carta de Juan. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser forma de vida, de nuestra vida diaria como cristianos. Ponernos ahí, porque cuando pecamos, nos apartamos de Dios. Nos apartamos de Dios y las bendiciones que Dios tenía para con nosotros, a lo mejor no te las quitan, pero se retrasan. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser forma de vida para poder alcanzar la conquista. El arrepentimiento y la integridad de Dios tiene que vivir en nuestra vida para nosotros poder alcanzar las promesas de Dios. Y aún así, cuando fue puesto en la cárcel, oigan lo que dice la Biblia. Y el jefe de la cárcel entregó en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía allí, él lo hacía. O sea, lo puso de nuevo de mayordomo. Pero además, esto le sirvió como escuela. Para poder administrar todo el reino de Egipto, primero tuvo que administrar la casa de Faraón y ahora administrar hasta los presos. Imagínense el cuidado de los presos. Así que viene un aparentemente delincuente que infringió la ley, que la mujer lo engañó, pero a los ojos de todo el mundo se propasó con la mujer de Potifar, el hombre de confianza que había depositado todo en él. ¿Qué confianza usted podría tener en una persona que viene con el currículum de yo le di toda mi confianza y me traicionó porque aunque venía con un engaño, venía con un currículum malo, no venía con un currículum bueno? A los ojos de los hombres, él no venía con un buen currículum. Entonces a lo mejor usted va a decir, bueno, es que mi currículum aquí ya no. Dios le hizo ver que el currículum que él tenía era el que valía. El currículum que Dios te da es el que vale. Y cuando tú te presentas delante de los hombres, usted se presenta en el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jesús a trabajarte y vengo a trabajar con integridad. Vengo a trabajar donde no voy a robar, donde no voy a mentir, donde no voy y si este trabajo me hace romper las cosas de Dios, pues tengo que huir, aunque me manden a otro lugar, a otra cárcel. Amén. Nuestra integridad debe prevalecer para poder alcanzar las promesas de Dios. Y el tercer punto en este desarrollo que tengo, que fue delante de Dios, él seguía glorificando a Dios. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será quien dé la respuesta propicia a Faraón. Lo ponen ahí, están todos los sabios, ninguno sabía qué decirle al Faraón del sueño, y ponen a un hombre que entonces sí, el copero se acordó de él, de que interpretaba sueños, y dice, este hombre interpreta sueños. ¿Y qué hizo él? No soy yo el que lo interpreta, es Dios. Es Dios. Si Dios me da la interpretación, yo lo voy a decir. Pero puso a Dios en todo tiempo delante de sus caminos. Y por eso alcanzó la promesa de Dios. Porque mantuvo su integridad, mantuvo a Dios delante y porque mantuvo siempre su esperanza a pesar de todas las vicisitudes y a pesar de estar como extranjero en tierra corrompida. Amén. Uy, creo que me he apurado mucho. Es que mi hermano puso la mitad y entonces yo tenía que poner la otra mitad nada más. Ya no eran 30 minutos sino 15. Es que ya prácticamente voy al tercer punto. Bueno, falta el testimonio. Gracias, Señor. Amén. Perseverancia, el tercer punto es perseverancia en la oración, recordando la fidelidad de Dios.
escribí algo muy puntual. Aunque la Biblia no nos narra explícitamente los momentos de oración de José, su vida refleja una constante comunión de Dios. ¿Acaso todo lo que yo mencioné anteriormente creen que vino porque José era recto en todos sus caminos? ¿Acaso no pecaba? ¿No venía de la herencia de Adán y de Eva igual que nosotros? ¿Era santo? Ya de hecho anteriormente le había dicho que para mí había venido con cierta arrogancia delante de sus hermanos. Lo que lo mantuvo a él, lo que por lo menos implícitamente se ve, es que mantuvo una comunión con Dios para poder mantenerse íntegro. Si nosotros no tenemos esa comunión íntima con el Espíritu Santo para poder mantenernos íntegros delante de Dios, no vamos a poder hacerlo en nuestras propias fuerzas. Lo digo cada vez que predico, cada vez que tengo la oportunidad. Si nosotros pudiéramos hacer algo por nosotros mismos, en vano Cristo hubiese venido a morir por nosotros. Sin embargo, mostraba la integridad. Estoy casi convencido de que él recordaba, en sus pruebas recordó la restauración de su padre Jacob después del conflicto que tuvo con Esaú, cuando antes de reconciliarse Jacob luchó con el ángel en Peniel para recibir su bendición. Y dijo, ese es recordando lo de Jacob, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces esa enseñanza José la tuvo. Benjamín sí nació en la otra tiempo después de la reconciliación, pero José vivió eso. José vivió cuando Jacob tenía miedo delante de su hermano, que venían con 400,000 hombres o con 400, no lo recuerdo el número. Da igual, venía un ejército más grande que ellos y él lo único que tenía eran mujeres, vacas y ternaños. ¿Con quién se iba a defender? Bueno, con los hermanos que después fueron los chavalitos que sacaron las espadas, que se hicieron. Pero aún así en ese momento José decía, bueno, ¿y yo con quién me voy a enfrentar a mi hermano? Sin embargo, él vio la reconciliación. Él dice, bueno, wow, hay algo más. Hay algo cuando tú luchas con el ángel. Hay algo cuando tú eres bendecido con Dios. Hay algo en nosotros, el Espíritu Santo nos da algo que no lo tienen los demás. Y tenemos que aprovecharlo. Además de ser íntegros, tenemos que recordar eso. Y eso es lo que Dios mantuvo en José y lo que José quiso mantener con Dios. Por eso pudo mantenerse firme. Y el creyente que quiere experimentar el cuidado de Dios y someterse a Él debe vivir en oración persistente y fe firme. Varios versículos me acompañan. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque para que se os dé conforme a las riquezas en su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por el Espíritu, en Efesios 3:16. Y la promesa que nos regalaron hace poco y que la vivimos, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que vivir esas palabras. Tenemos que vivir ese tiempo de comunión con Dios. Tenemos que vivir ese tiempo de oración. Tenemos que vivir esa vida. Recuerdo cómo al final de los tiempos, después que José estaban ahí, ya el padre vivió con él, después que habían pensado que él estaba muerto. Una de las primeras preguntas que le hizo a sus hermanos, ¿su padre vive? Y habían pasado 13 años antes que eso sucediera. Muchos eruditos dicen que fueron 20, pero realmente la Biblia es clara. Él tenía 17 años cuando partió de Egipto, tenía 30 cuando recibió la bendición, por tanto habían pasado 13. Y los otros 7, los otros 20 que se calculan, es cuando la hambruna empezó a suceder. Así que para él recibir la bendición fueron 13 años, no fueron 20. Ya él la recibió antes, después tuvieron la bendición de los 7 años de bendición y al 7º año entonces la hambruna. Y en medio de todo este proceso, con eso aún así él preguntaba, ya el padre era anciano, ¿aún vive? Y el pequeño, que no lo conocía apenas, ¿dónde está? Y probó a los hermanos para ver si se habían arrepentido. Se habían pasado por el proceso de arrepentimiento de haberlo vendido. Él no tenía rencor,
Pero él quería comprobar de que sus hermanos se hubiesen arrepentido. Y en medio, cuando pasa el tiempo, Efraín, cuando pasa el tiempo, el padre empieza a bendecir a todos los hermanos y da una bendición a cada uno de ellos, a pesar de que se habían equivocado. A pesar de su tiempo, Rubén había acabado con su padre moralmente. Y léanse la historia si quieren profundizar más en ella, si no la conocen. Yo no puedo llegar ahí. Pero oraba cuando estaba allí y el padre ponía las manos sobre cada uno de ellos y puso la mano sobre el menor, sobre Efraín. Y José le decía, no, el mayor es Manasés. Y le dice el padre, yo lo sé, la bendición en la derecha es para Efraín. Amén. Me traía memoria tu nombre. Efraín, vas a recibir las bendiciones del Señor. Y como todos, oraba por los de la alabanza y lo he creído. No creo que las bendiciones de este año que el pastor ha dado sea para mí o para ti, para unos pocos. Es para el que la recibe. Es para el que lo cree. Las bendiciones que están dadas para este año son para ti y para mí, mi hermano. Para el que cree, para el que se aferra a la promesa de Dios. Porque es Él el que prometió. Así que aferrémonos a eso. Le pido a los hermanos de alabanza que vengan. Como conclusiones, 5 puntos fundamentales. Dios quisiera que se quedaran, que me prestaran toda su atención. Con estos 5 puntos quiero que se queden. Dios siempre provee una palabra que guía y mantiene viva la esperanza. Recuerdo hace poco que estábamos en un debate con la pastora. Algo que quería suceder, me decía, me aterra moverme sin una palabra de Dios. Y eso para mí fue suficiente. Cuando eso hincó mi corazón, yo dije, es que yo no me muevo a ningún lugar si no llevo la palabra de Dios, si no llevo esa promesa, si yo no me aferro a una palabra de Dios. Para mí eso fue suficiente. Eso bastó para convencerme. Me aterraría ir a algún lugar si no llevo una palabra de Dios a la cual aferrarme. Si no llego a algo en el Espíritu que Dios me dice, ve a este lugar porque yo te envío. Y más aún cuando vamos a tierra desconocida como la que estamos viviendo. Así que Dios siempre envía esa palabra. Esa fue la esperanza de José porque sabía por todo lo que iba a pasar. Pero le dijo, si tú te agarras de ahí, a pesar de las dificultades, a pesar de que hoy no tengas tal vez vivienda o a lo mejor no tienes un trabajo fijo, pero Dios te ha dicho de que Él te va a sustentar y que Él te va a prometer y que Él te va a proteger y que te va a proveer. Si usted lo cree, mi hermano, usted lo va a recibir. Amén. Lo segundo que este mensaje me mostraba es que las pruebas no anulan el propósito de Dios. Incluso en las limitaciones hay la libertad en Cristo que ya mencionamos. Las circunstancias no van a anular lo de Dios. Ustedes se imaginan, sabemos la historia del antes y el después. Pero ¿cómo se sintió José cuando estuvo en la cárcel? ¿Acaso Dios no promete cuidarnos? ¿En serio? Así que yo vengo, huyo de la esposa de Potifar, soy íntegro. ¿Y qué hacen? Me echan del trabajo y me mandan para acá, para otro peor. Salgo de Guatemala para entrar en Guatepeor. ¿En serio Dios cuida de mí? Las vicisitudes y las limitaciones no anulan el propósito de Dios. El propósito que Dios tiene aún te hace pasar por esos procesos complejos y difíciles. La integridad y la comunión con Dios son puertas a su favor y a nuestra promoción. La integridad con Dios mantiene a Dios de nuestro lado. Nuestra poca integridad o nuestra falta de arrepentimiento, porque integridad no podemos tener si no es con arrepentimiento y comunión con el Espíritu Santo, nos aleja de Dios, nos aparta de Dios. Lo que nos mantiene cerca de la bendición de Dios y alcanzar la promesa de Dios es mantenernos en esa integridad. Amén. La oración persistente es el ancla que nos mantiene firme en la fe. La fe no viene por el oír y no por el oír la palabra de Dios. Dios te da esa palabra y es lo que te imparte fe.
Y esa fe es lo que nos da esperanza. Sin esperanza no podemos vivir, mi hermano. He visto tantos hombres y tantas personas sin esperanza y que profieren a Dios, profieren a Cristo. Yo creo en Dios, Cristo es mi vida, pero ¿y tu esperanza dónde está? ¿Dónde está tu batallar ante las dificultades? ¿Dónde está el moverte? ¿Vas a sentirte derrotado teniendo el Cristo que tienes? Cuando permitimos que la depresión llegue a nuestra vida, o cuando empezamos a añadir cosas a nuestra vida para sentirnos mejor, pero que no agradan a Dios, nos estamos alejando de Dios. Entonces no hay propósito en nuestra vida. Cuando vivimos desagradando a Dios, ¿qué propósito, qué meta tenemos? Cuando usted no piensa en compartir el pan con el hambriento, o lo que tienes con lo que no tienen, ¿qué propósito tenemos en Dios? Si usted no tiene metas y propósito en Dios, ¿qué vida es la que vas a llevar? Una vida mediocre como la que lleva del resto. Pero la vida bendecida en Dios es una vida que lleva promesa, es una vida que lleva integridad y es una vida que lleva comunión con el Espíritu Santo. Esa es la vida que alcanza promesas. Amén. Amén. Tenemos que vivirla. Tenemos que vivirla, mi hermano. Y Dios cumple lo que promete. Él es fiel para preservar y dar la vida. Es Él. Todo parte de Él, proviene de Él, pasa por nosotros y es para la gloria de Él. Porque le place. Recuerdo un día, varias veces, yo me he sentido dichoso y bendecido muchísimas veces con Dios. Porque he visto tantos milagros y tantas cosas en mi vida que no pararía, de verdad. He visto su misericordia en mi inmundicia y en mi pecado. He visto la grandeza de Él en todo, en tantas cosas. Prácticamente siempre he vivido la vida solo. Cuando era joven tuve que partir a La Habana. No tenía quien me acompañara. Cuando vine a Madrid vine solo, totalmente solo. Pero Dios me sostuvo. Dios me sostuvo. Y esa es la promesa que yo he vivido en Dios. Y he vivido tanto esa vida que yo le digo gracias, Señor. No puedo hacer nada más que no sea glorificar tu nombre. Y donde quiera que me pare voy a glorificar su nombre. Amén. Donde quiera que yo esté y todas las cosas voy a glorificar su nombre. Así que vívalo, mi hermano. Y ya para concluir, ya pueden irme. No sé si mi esposa querrá acompañar. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tu promesa siempre será. Las de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene. Póngase en pie, mi hermano. Póngase en pie. El que me levanta. Piensen, mediten en todas las promesas de Dios. Me da paz, Que me Dios te da da. seguridad. Levanta un altar allí de Es tu comunión. amor que me sostiene. Un corazón agradecido a Dios. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de los que vendrán. Tú tienes el control,
Hace un tiempo el pastor me dijo: ¿te gusta la casa? Sí. ¿Te gusta la zona? Sí. Vea por ella. No tengas temor, vea por ella. Nosotros teníamos el proyecto porque hemos traído, como he compartido, la bendición mía iba a alcanzar a muchos y lo hemos creído. Así que teníamos ya a los padres de Lacey viviendo con nosotros, necesitábamos más amplitud. No teníamos un céntimo para una hipoteca. Habíamos visto los alquileres, vimos un montón de ofertas y opciones, llevábamos casi un año atrás de ellos, pero nos faltaba la promesa. El pastor nos dijo: vuestra casa va a ser un milagro. No teníamos ni la entrada, ni la salida, ni teníamos nada. Ni el medio, nada. Más bien lo que teníamos es negativo, porque ya desde antes teníamos más bien algunas deudas. Pero lo creímos. Gracias. Pero lo creímos. Creímos en el milagro. Y recuerdo que me tiré una mañana en oración, en ayuno. El pastor convocó un ayuno un miércoles, que era por varios. Habían hermanos que tenían necesidad de vivienda. Hice un ayuno. Y le dije: Señor, yo necesito confirmación. Aún así yo lo creo, pero es tu milagro. Si voy a pensar en un milagro, no lo puedo hacer sin ti. Un milagro no viene de parte mía, viene de parte tuya. Pero antes de recibir la palabra, me puse a orar por otros. Y cuando vi que otros recibieron por medio de la oración, que después, bueno, darán su testimonio, como tenían ya la desesperanza, tenían las maletas hechas para regresar. Dios lo hizo. Y como lo hizo con ellos, aún más lo creí. Como lo hizo con ellos, yo sé que lo vas a hacer conmigo, con nosotros. Y emprendimos el viaje. Empezamos a solicitar hipotecas a los bancos. Metimos aquí, buscamos asesores por allá. Todo cada vez como el hombre se ponía vuelca arriba. Hasta que encontramos el banco. Un día nos dijeron: métalo por el banco de tu esposa. Lo metimos por ahí y nos ilusionaron con el 100%. Les digo, nos ilusionaron porque lo estábamos creyendo un milagro. Un milagro tenía que ser el 100%, porque no teníamos ni 10%. Ya les digo, ni entrada, ni salida, ni medio. Así que lo necesitábamos todo de parte de Dios. Y le creímos por ese 100%. Y empezamos en medio de todo aquello. Y en medio del proceso teníamos una vivienda que nos gustaba. Recibimos otra promesa de parte de una hermana. Dios le va a dar una casa propia. En ese momento, cuando mi parte ella no la compartió conmigo, pero mi esposa la comparte, Dios me ministra así. Y yo siento que, bueno, la casa que nosotros estamos, si Dios nos va a dar una casa propia, quiere decir que esta se va a caer. En efecto, esa no era. ¡Bum! Se acabó. Vicisitudes, cárcel, faraón, vendido al faraón. Y bueno, si no es esta, ¿cuál será? Allí, a pesar de que teníamos la promesa, ¿cuál fue mi reacción? Me enojé, mi hermano. Si usted no se enoja cuando las cosas no le salen como quiere, bueno, gloria a Dios por usted. Pero yo me enojé, me molesté, me enfadé bastante. Vivo en la carne, pero vivo. Y le digo: Señor, tú lo prometiste. Fuiste tú el que lo prometiste, no soy yo. Y ahora me agarro de esta palabra: nosotros vamos a tener casa propia. Viene otra, a la semana ya teníamos una oferta. Increíble. Teníamos una oferta, había más de 50 personas enlistadas. Nosotros nos inscribimos en la lista. Habían 50 personas, nos lo enseñaron en una libreta. Más de 50 visitas programadas. Nos lo enseñaron luego. Pero Dios me ilumina y me dice: esta fue la primera persona que nosotros habíamos tenido el contacto antes. Lacey, ¿tú tienes el contacto? Sí, escríbele. Oye, nosotros somos, sí, yo me acuerdo de ustedes. Y podemos estar, sí, te tengo en la lista, eres el 19. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo le dije a Lacey, estábamos trabajando, pero si nos dan el permiso por la mañana, vamos a ir a hacer la visita por la mañana. Y dice la chica: ¿ustedes pueden venir mañana por la mañana? Sí. Fuimos los primeros que visitamos el piso. Fuimos el primero en visitar el piso. Y cuando lo vimos, como era similar al otro, ya habíamos iniciado el proceso, nos quedamos con ella. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque habían llamado a una persona,
La había llamado y le dije, yo no voy ni a hacer visita, yo me quedo con el piso. ¿Ya tú quieres que te mande la señal? No, tiene que venir a visitarlo. Como usted va a mandar una señal sin venir a visitar el piso? Ya habían personas que sin ver el piso iban a aportar dinero, ya tenían la plata y todo para allá. Así que en medio de esa competencia, ¿qué podíamos hacer nosotros? Pues Dios nos puso primero. Y esa señora dijo, no, venga a visitar la casa. Y tiene la lista, no sé en qué lista la habrán puesto. Y todo el que venga ahora por aquí tiene que ir con la presidenta o no sé quién, la representante de la inmobiliaria, la comercial de la agencia. Así que nosotros fuimos, programamos una cita y al otro día estábamos ya programando, dimos la señal y a por ella. Era lo único que teníamos, es que ni eso, porque, bueno, ni dinero para la señal teníamos. Así que tuvimos que llamar un SOS, necesitamos completar la señal, coge, ahí está, pues ya dimos la señal, ya. Y después que usted da la señal, si usted se arrepiente, usted lo pierde. Pero no. Vamos a por la señal. Después empieza todo el proceso y en fin, así todos los que vinieron detrás, ya nosotros habíamos señalizado. Y viene todo el proceso y para no hacer el cuento muy largo, llega el momento en que viene el banco y nos dice, ya empieza a pasar todo el proceso, necesitábamos una tasación buena para que nos saliera a los 100%, al 100%, y salió muy, pero muy por encima. Cuando fuimos a otro banco a ver eso, me decían, yo no sé cómo el precio de esta casa tiene con esa tasación. Eso está pero bueno, la tasación la hicimos con todo legal, no le pagamos a nadie para que fuera a hacer la tasación, fueron por todos los procesos normales. Y en medio de eso, cuando lo presentamos al banco, dice el banco, el 100% no. Ya estoy casi ya llegando al final. El 90 nada más. 90. ¿De dónde saco yo ese 10? Pastor, hasta el 90. Y dice, ¿te gusta? A por ella. Y me empezó a dar testimonio de Pablo y de otros hermanos que el último día le llegó el dinero. Y yo, bueno, y surge la cuestión de que podíamos hacer un rejuego. Podíamos darle el precio de la escritura mayor para que nos saliera al 100%. Y ahí vino la tentación. Arriba, José, ¿qué vas a hacer? Pon aquí, empieza a meter aquí a jueguito traquimañe y pon esto para allá y esto para acá, súbele el precio a aquello y el precio de la escritura ahora va a ser otro y te sale al 100%, porque ya nosotros teníamos preaprobado el 100% al precio de la escritura. Entonces lo que teníamos era simplemente que dara más, porque además se quedaba por debajo de la tasación. Por tanto, y además el truco estaba ahí, servido a la mesa. Mi esposa y yo nos miramos. ¿Qué va? Si hacemos esto, perdemos la bendición de Dios. Y esto es un milagro. Y le vamos a creer a Dios por ello. Así que dijimos, nada, ¿cuánto nos dan? No, te damos hasta el 90% y eso es lo que hay. Recuerdo una noche en que yo estaba ahí y que también me enojé. Es que soy muy a lo Pedro y muy impulsivo, y le digo, pero Señor, tú no me habías dicho que el milagro era tuyo, que el 100%, yo necesitaba el milagro del 100%, ya no los había preaprobado, ya había sido un milagro. El primer milagro que habíamos creído era por la aprobación del 100% y había venido preaprobado, pero estaba. Entonces yo estaba creyéndole a eso, ese era mi eso. Pues no era de eso. Y sentí clarito como Dios me dijo, la palabra ha sido dada, yo te ayudo. Gloria a Dios. Yo me quedé así y evidentemente, como todo buen cristiano, ayudamos al Espíritu Santo, fuimos a otro banco. Nos propusieron una gestora que teníamos ahí, a Zambalá y a Tobías. No, vayan a otro banco y vayan a eso, que lo vamos a pedir al 95%. Y fuimos al otro banco y ayudamos. La palabra ha sido dada, era el 90%, yo te ayudo. No añadamos más de lo que tenemos que añadir, pero bueno, como yo soy pecador y me equivoco, lo siento hermano, que reconozca así, pero me equivoqué, nos equivocamos. Pero en ese momento así, otra vez le dice, esto es Zambalá y Tobías. Esto no es de Dios, esto tenemos que quitarlo, esto tenemos que apartarlo. Vamos a cumplir con el compromiso que tenemos con esta persona que tenemos ahí, que nos estaba aparentemente asesorando, pero cada vez que nosotros hacíamos una gestión con ella, lo que hacía era atrasarnos. Nos atrasó todos los planes, nos atrasó la tasación, bueno, en fin, por si lo ven.
Fue tremendo. Que el Señor la bendiga, como dice el Efraín. Y vamos a cumplir con nuestro compromiso. Porque a Dios le agrada a pesar de que lo que tuvimos fue pérdida con ellos. Vamos a honrar a Dios. Y a Dios proveerá eso. Porque le seguimos creyendo a Dios. Y en medio de eso, pues bueno, nos surge una oferta. Logramos pedir unos préstamos y conseguimos el préstamo al 10% que nos faltaba. Así que glorioso, vamos, que no sé qué, vamos a presentarnos. Ya lo presentamos todo, firma, día de la firma, lo teníamos todo. Y de pronto mandan otro problema más. ¿Sabe qué? Pues no podemos firmar ese día porque el banco esa casa tenía un problema hipotecario anterior, de que los propietarios anteriores no habían pagado todo y había una carga en la propiedad, en el registro de la propiedad. Así que no hay propiedad, no se puede firmar ese día, todo se nos cayó. Ya habíamos pedido los préstamos, ya lo teníamos todo, ya eso. Ahí sí las alitas del corazón se nos cayeron, ahí no le puedo decir ni que me enfadé, ahí ni siquiera me enfadé. Y ahí el desplome vino tal, pero Lacey y yo nos miramos. Yo recuerdo que ese día ya yo había terminado de trabajar porque estaba en una intensiva. Lacey estaba trabajando, yo me encerré en mi cuarto, en el salón, y me tiré a orar. Y me puse a ver todos los milagros que Dios había hecho. Nos aprobaron nos preaprobaron el 100%. Nos aprobaron la tasación. Nos salió muy favorable la tasación. La palabra fue dada y yo le dije, bueno, tú me dijiste que tú me ayudabas. Ayúdame, porque yo no puedo. Y la gestora nos había dicho, tienen que cancelarlo todo. Teníamos tiempo de desistir de los contratos, de la aprobación de los préstamos, y podíamos salir de todo eso y virarlo todo para atrás y cancelarlo todo. Pero, ¿y cuánto se demora ese proceso en el juzgado? Hasta octubre o noviembre no se aprueba eso, o diciembre, porque además el corredor del ENAL está todo petado y estamos en vacaciones, los jueces no trabajan. Y pues santo, ahí fue un golpe bien duro para creer en la promesa de Dios. Pero ese día me tiré allí. Yo venía orando antes. Siempre oramos por cada proceso. Y yo le decía al Señor, y recuerdo que se lo decía, este es el milagro, este sí es el milagro ya llegó. Ahora necesitamos el milagro de la tasación. Ya llegó. Pero más milagros necesitamos. ¿Cuántos milagros necesitamos? No fue un milagro. Necesitamos varios milagros para poder obtenerlo. Y Dios fue fiel. Dios lo hizo. Cada etapa Dios se fue glorificando. Y ya cuando llegó esa etapa final, ese momento final, la propietaria tenía una cita para el jueves. Y el miércoles era el último día para nosotros desistir de los otros contratos de aprobación. Y yo se lo dije a Lacey, si miramos las señales del hombre, esto está tirado. Aquí nosotros tenemos que cancelar. Nos vamos a quedar con una deuda tremenda sin nada. No podemos esperar hasta octubre o noviembre con estas cosas porque se nos va a vencer, nos vamos a comer el dinero. Esto, yo no sé, pero vamos a ver las señales de Dios. Vamos a ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Primero no podíamos tener y salió la aprobación del banco. Después salió la tasación y todos estos milagros que hemos ido sucediendo. Yo vi las señales de Dios. Yo vi que Dios nos estaba respaldando en cada paso. ¿Cómo no creerle por ese último paso que era hasta noviembre? La chica fue y se presentó en el juzgado. En el juzgado nadie la atendía. Nadie te atiende sin una cita. Y ella fue allí a las 12 y se sentó. Y como nadie la atendía, también le llegó la desesperación porque el banco le quería quitar, embargar la casa. Y si no la vendía, no tenía el dinero. Entonces para ella fue un proceso también de desesperación. Y un testimonio de las cosas que Dios hace. Porque después lo dimos. Eso, mi esposa es la que va, para no aburrirles. Y resulta que ella fue y se pone a llorar desesperada. Permítanme 2 minutos más de su tiempo, por favor. Estaban ahí y desesperada estaba. Se pone a llorar y pasa una persona, cuenta ella, y la ve llorando. ¿Y qué te pasa? Y dice que tengo un proceso que está aquí, pero que el juez tiene que emitir una orden de revocar esto, y le presenta eso. Y dice que la persona le dijo, espérate, dame acá esos papeles. Se fue, entró por una puerta y sale con el proceso aprobado, mi hermano.
El proceso que duraba meses, el proceso que tenía que ir a un juzgado, jueces, tribunales, volver a pasar por todo eso, ya estaba favorable, pero solo faltaba decir un juez arriba. Pero el juez principal ya había determinado y dictado la sentencia y la mandó. Ese mismo día tuvimos eso, y cuando tuvimos eso le escribimos a todo el mundo: ¿con esto le vale? Sorprendido todo. Ah, sí, sí, con esto vale. ¿Es esto? Sí, 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 ya. ¿Cuándo firmamos? El martes. Era un viernes eso. El martes firmamos de nuevo. Todo se hizo así y el milagro llegó. Porque creímos. Porque pusimos a Dios. Y para testimonio final, que digan lo que el testimonio de la reunión en la cafetería con todo ello. La chica que dejaba la casa ha pasado procesos muy duros. De hecho, cuando nosotros fuimos la primera vez a visitar la casa, la de la inmobiliaria, que yo creo que de esta va a conocer a Cristo, porque ella me dice que la muchacha cuando nos vio nos dijo: dime que son ellos los que se van a quedar con la casa, porque yo le estoy pidiendo a Dios que sean ellos. Y realmente le hemos dado palabra. Ella ha pasado procesos muy duros, está viviendo hoy muy cerca de nosotros. Y yo sé que el Señor ha tenido un propósito con todo, porque Dios nos da un paquete y una bendición, pero sus propósitos son tan grandes. Y yo sé que el Señor va a alcanzar su vida. Ella va a venir aquí a testificar, creo yo, que se va a hacer así. Y su vida, sinceramente, la bendición que Dios nos ha dado también la alcanzó a ella y ha podido resolver su situación financiera, que estaba bien complicada. Y la mano de Dios ha estado sobre ella. Y que ese día nos reunimos ya al final y estaba la chica de la comercial, que ella misma lo decía: esto que con ustedes ha ocurrido, nos decía así: qué suerte ustedes han tenido, esto nunca en la vida ha sucedido. Y le digo: no es suerte, eso se llama Cristo, eso se llama Dios. Y hasta ellas recibieron el testimonio del poder de Dios. Amén.